ahorita. Bueno, vamos a dar un resumen primero de lo que hablamos la vez pasada, ¿no? La semana pasada. Primero, dijimos que el dolor es algo que existe y que es válido, ¿no? No es algo inventado o no es algo como que uno se sienta mal porque se siente triste porque falleció alguien o porque está enfermo, un ser querido o uno mismo porque perdió el trabajo o porque se le perdió algo o porque le robaron, no sé, es legítimo y existe para todos, no solamente para la gente pobre, sino que cualquiera puede padecer, ¿no? Pero el dolor, uno de los logros de cuando uno siente dolor es que vuelve su rostro hacia Dios. O sea, es muy natural que uno cuando sufre, cuando padece, vuelva hacia Dios si es que cree en Él, ¿no? A pedirle ayuda, curación. Pero ¿qué sucede? Que si Dios no te responde de la manera en que tú esperas, entonces surge algún tipo de resentimiento, ¿no? No debe ser así, pero pues algunos se resienten con Dios porque no les ayudó en el momento esperado, ¿no? El dolor a veces es una prueba de fe, es decir, pone la fe a prueba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Job, que Dios lo probó de mil maneras, ¿no? Le hizo tantas cosas, le hicieron, pero él se mantuvo firme, ¿no? Pero hay otros que no se mantienen firmes, sino flaquean. Entonces, la pregunta que surge es si existe ese Dios clemente. Dios sí existe, ¿no? Pero digamos, ese Dios clemente, ese Dios bondadoso, misericordioso, generoso, ¿es así o no es así? ¿No? Esa es la pregunta que surge. O digamos, si acaso nosotros le importamos a ese Dios generoso, bondadoso, o no le importamos, simplemente oramos y no le importa a él, ¿no? Entonces, les conté el caso de un muchacho de 11 años, o sea, vi un video de un señor, pero él contó que a los 11 años de edad había dejado de creer en Dios, se hizo ateo. Pero ¿por qué? Le preguntan, ¿no? Dijo, es que yo tuve una enfermedad grave, no me acuerdo qué enfermedad, dijo él, y yo le pedí curación a Dios y Dios no me curó. Y como Él no me curó, yo dejé de creer en Dios, ¿no? Entonces, pues, como que Dios va a hacer lo que yo creo conveniente, ¿no? Entonces, si fuera así, en el mundo viven en esta tierra, nada más aquí vivimos como 8.000 millones de personas y para cada uno de nosotros lo correcto y lo adecuado es diferente. Entonces, Dios tendría que hacer 8.000 millones de cosas como para complacer a cada uno de nosotros y no es así. Después repasamos la semana pasada una charla de Abdul Baha que pueden encontrar en el libro que se llama Sabiduría de Abdul Baha. Ahí está el tema completo si lo desean leer. Abdul Baha decía que hay dos tipos de pruebas, dificultades, hay dos tipos de calamidades. Un tipo de calamidad es cuando yo provoco, ¿no? Por ejemplo, yo tomo veneno, pues me enfermo y me muero. No sé, yo salgo a la calle, al centro de la ciudad, donde es peligroso, a las 3 de la mañana, pues me van a robar, es obvio, ¿no? O por ejemplo, yo, qué sé yo, como demasiado, me da indigestión. Entonces, ese tipo de calamidad no es culpa de nadie más que de uno mismo, ¿no? Pero hay un segundo tipo de calamidad que proviene de Dios y es una prueba, ¿no? Entonces la persona que más sufre en ese tipo de calamidad adquiere mayor perfección. Como ustedes ven, las personas más perfectas, más sensibles,
son las personas que han padecido de algo. Y yo en la reunión anterior les dije, ¿no? Que conozco en persona gente que ha tenido problemas muy difíciles, pero que a mí me consta y se lo he dicho a ellos en su cara, ¿no? Le dije, después de todo esto, lo que has pasado, tú no eres la misma persona de antes. Es mucho mejor, mucho más humano, más sencillo, más maduro. Es decir, el dolor y la calamidad te madura, hace de ti lo que eres. Es que como que Dios con el fuego pone a prueba la pureza del oro, ¿no? Entonces, cuando hay una piedra que tiene oro adentro, el minero le echa el aceite de fuego a altas temperaturas, obviamente al oro le duele, pero el objetivo es quemar las impurezas, piedras, no quemar el oro. Después el oro limpio fluye y todo bien. Entonces, permítame. Entonces quedamos que las pruebas son también las calamidades son una prueba para los que están cerca de Dios. Es decir, cuanto más cerca de Dios estás o cuanto más cerca de Dios quieres estar tú, más te prueba. Es una prueba como para demostrar tu sinceridad. No te dice, ¿tú eres sincero conmigo? Sí, soy sincero. Entonces, demuéstramelo con este martirio, demuéstramelo con esta enfermedad, con esta calamidad, con este encarcelamiento, qué sé yo, ¿no? Te manda un sufrimiento, pero ahí está Dios, o sea, no es que no te quiera, Dios está ahí. Como por ejemplo, me acuerdo de una anécdota, ¿no? Se lo voy a contar, pero abreviado, que Bahá'u'lláh tenía un discípulo que se llamaba Heydar Ali, un discípulo muy fiel y devoto, ¿no? Que lo que le decía Bahá'u'lláh, ahí iba y lo hacía, ¿no? Le decía, anda por toda Persia y enseña la fe Bahá'í. Entonces iba y se enfrentaba a encarcelamiento, a latigazos, y era gente que con pocos recursos viajaba por toda Persia y Egipto y en otros lugares también para enseñar la causa Bahá'í, ¿no? Para promover la causa Bahá'í. Así como los discípulos se disponían a enseñar la causa de Jesús, este Heydar Ali se iba a todas partes a enseñar la causa. Incluso Heydar Ali eh, visitó a mi abuelo allá en Irak, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Que ha ido a un rincón perdido de Irán para enseñar, para fortalecer la fe de mi abuelo, ¿no? Porque mi abuelo ya era Bahá'í, tal vez cuando él llegó, pero él llegó para profundizarle, para contestar sus inquietudes, sus preguntas. Entonces, en una ocasión, a Heydar Ali lo meten preso, 15 años en la cárcel. Y Bajaola estaba vivo, ¿no? En ese momento. Si Bajaola quería, lo liberaba, ¿no? Hacía su milagro y lo iban a liberar, obviamente, pero no lo hizo, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Años de prisión eran una prueba de su fe. Estaba probando si Heydar Ali era un creyente sincero. Entonces no lo liberó, no hizo el milagro con él. Pero lo curioso, ¿saben cuál es? El día en que terminaban los 15 años de prisión para este Heydar Ali, él estaba allá en Egipto, ¿no? En otro país. Entonces lo iban a dejar libre, pero en la calle él no tenía ni dinero, ni ropa, ni para el pasaje de regresar a donde
estaba bajo. Entonces Bahá'u'lláh, como sabía que lo iban a liberar, mandó a alguien para que lo traiga. Eso demuestra que no es que Bahá'u'lláh no estaba pendiente de él. No es que no lo quería, lo quería, estaba pendiente de él, pero dejó que esté en prisión 15 años. Pero cuando se iba a liberar, lo mandó traer, ¿no? Y entonces, eso es lo interesante, ¿no? Que es él mismo el que te manda una calamidad como prueba de fe, pero tú sabes que él está ahí. Te están echando latigazos, pero él está ahí mirándote, está contigo para darte fuerza. Como un amigo Bahá'í que estaba en Yemen hace 5 o 6 años, estaba en la prisión y lo habían condenado a la pena de muerte. Yo lo vi en una reunión y lo que les voy a contar lo oí de la boca de él. Él decía, gracias a Dios después cambió el régimen y todo y lo liberaron, ¿no? Le quitaron la pena de muerte porque hubo cambios políticos allá. Entonces, pero él decía, ¿no? Que cuando estaba en la cárcel, todo el mundo oraba para que lo liberaran. Y él decía, no, por favor, no oren para que me liberen, oren para que Dios me dé fortaleza, para que Dios me dé firmeza para poder soportar y salir bien de esta prueba, ¿no? Entonces, la cosa es así, ¿no? Que una calamidad a veces es un desarreglo mío. Por ejemplo, si yo tomo mucho alcohol, abuso de las drogas, pues me va a dar cirrosis, me va a dar cualquier cosa o un sobredosis y me muero teniendo 30 años de edad, ¿no? 27 años de edad, como tenemos muchos artistas, cantantes que se han muerto a los 20, a los 27, a los 30, a los 35, no sé, muy jóvenes, ¿no? Han muerto por sobredosis. Entonces, a veces es cosa tuya, ¿no? Que te quieres matar, pero hay cuando no es así y te sobreviene así de la nada, sin que tú lo provoques, entonces puede ser una prueba de Dios, ¿no? A ver cómo sales. También Abdul Bahá hablaba del caso de, por ejemplo, de Pedro, que era un pobre pescador, que yo no es que conozca su historia, pero yo en mi imaginación lo veo como un hombre con zapatos rotos, que no tenía dónde poner su cabeza, probablemente no tenía casita, algo humilde, comía cosas humildes y no toda la cantidad que quisiera, ¿no? Entonces, Pedro pasó una vida de penuria y de último, pues después de que crucificaron a Jesús, a él también lo crucificaron, ¿no? Y todavía Pedrito dice, yo no merezco que me crucifican igual que Jesús, póngame de cabeza hacia abajo, ¿no? Entonces lo crucifican al revés como para que no lo hagan de la misma manera que a su maestro, ¿no? Porque no se creía digno de martirizarse de la misma forma. Ahora, lo que quiero decir que Abdul Bahá compara a Pedro con Caifás, que tenía una vida muy, ¿cómo se llama? De opulencia, ¿no? De prosperidad, de bienestar material, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿no? Si a cada uno de nosotros nos dijeran, ¿qué prefieres? ¿El destino que tiene ahora Pedro en el cielo o el destino que tiene Caifás en el infierno, ¿no? Simbólico. Pues todo el mundo va a escoger Pedro, ¿no? La de Pedro. Pero cuando se trata de la vida de ya aquí, mientras estamos aquí, todo el mundo escoge lo de Caifás, ¿no? Es, es irónico, ¿no? Que uno sabe que va a terminar mal, pero busca más lo material que lo espiritual.
Pero en realidad, pues esa es la diferencia, ¿no? La persona que más sufrió, más progresó espiritualmente. Entonces la calamidad no es un castigo de Dios, es una dádiva de Dios, es una generosidad de Dios que no se lo da a cualquiera. Muchas veces tú dices, pero Dios, fulano es un corrupto, es malo, es, no sé, tiene mil defectos, hace mil daños a la humanidad. Entonces, ¿por qué no le pasa nada? Y yo que soy una persona de bien y todo, ¿y por qué a mí me tiene que suceder esto? ¿O por qué a fulano le tiene que pasar tanta enfermedad, tanta penuria? Porque Dios no le da la calamidad, que es una dádiva, a cualquiera, se lo da a sus escogidos, ¿no? Es una oportunidad para progresar. También decía Abdul Baha que la planta, como decía, sin calamidad no hay perfeccionamiento. Entonces decía, en el jardín la planta o el árbol más podado, o sea, más maltratado, es el que al final del verano da los mejores capullos y los mejores frutos, ¿no? Ese más o menos en resumen lo que decía Abdul Baha. Si gusta leerlo todo, ahí está en el libro Sabiduría de Abdul Baha. También dijimos que por ejemplo, si a mi perro lo hago sufrir es por gusto, ¿no? Porque el perro está aquí para gozar lo más que pueda, ¿no? Pero si a un humano lo acusan de asesino y no lo es, y lo meten a la cárcel y no se lo merece, pero como para el humano la cosa no termina en este mundo, sino hay otro mundo donde Dios repone todo el daño que hayan hecho aquí por injustamente, ¿no? Entonces, no es una tragedia para un ser humano sufrir, pero para un animal sufrir es una tragedia, por eso que los tenemos que eh, tratar bien para que no sufran, ¿no? Entonces, si yo condiciono y quiero una iglesia o un Dios que solamente me dé bienestar, como decían de la teoría, de la teología de la De la prosperidad, ¿no? prosperidad. Que, sí, Sí, esto es la teología de la prosperidad. sí, sí, que decía Badí la semana pasada. Es decir, si yo busco la teología de la prosperidad, quiere decir que yo voy a dar el diezmo, voy a hacer un bien, pero para que Dios me devuelva 20 veces lo que estoy dando. Entonces no estoy dando, ¿no? No estoy dando. O sea, y realmente yo sé, la fe Bahá'í también dice que si tú eres generoso y das, Dios te va a recompensar cientos de veces. Es cierto, pero mi motivación no debe ser recibir. O sea, si tú das algo para recibir el doble, no es una generosidad tuya, ¿no? No tienes que condicionar la iglesia o a Dios o a tu Dios como para que si no te da, entonces te vas a otra iglesia, porque en la otra iglesia lo que oran, Dios se lo da, ¿no? O en la otra iglesia Dios cura a todos los enfermos. No es así, al menos según nuestras creencias, ¿no? Entonces, el anhelo debe ser purificarse, no recibir atenciones, como que uno fuera un rey. La prueba para los que están cerca de Dios es una calamidad y en ese caso no es un castigo, no es un castigo, no es una prueba y es un peldaño, es una escalera que te permite escalar hacia Dios para acercarte más a Dios a través del fuego, ¿no? Entonces yo debo preocuparme por mi propia conducta. O sea, si yo veo que una amiga le dio una cierta enfermedad y le dio otra y después una calamidad,
Yo no tengo derecho, Jesús nunca dijo, Kurosh, anda, juzga a tu amiga o a tu conocida, dile que se enfermó porque está en una fe satánica. Jamás, jamás. Ni Jesús ni Bahá'u'lláh no le han pedido eso a sus seguidores, ¿no? O sea, prohibido que yo juzgue y yo crea que fulano está así porque Dios lo está castigando. Cómo sé yo? O sea, ¿quién soy yo para saber eso, no? ¿Quién soy yo para saber eso? Eso generalmente hacen los que no están libres de pecado, que ven ¿cómo se dice? Una paja en el ojo ajeno y no viga en su propio ojo, ¿no? Entonces, prohibido juzgar a otras personas y creer que están padeciendo alguna enfermedad porque no han obedecido al pastor de una cierta iglesia, ¿no? Entonces, eso. Badí, ¿quería decir algo? Sí, hay veces la fortuna material o la fama o el poder, por ejemplo, económico, político, que puede sobrevenir sobre una persona, es una gran prueba para alejarlo de las cosas espirituales, ¿no? A mí me contó un Bahá'í, ¿ya? Que él había tenido un puesto importante en un consulado, era un puesto diplomático, un Bahá'í antiguo. ¿Tú conociste a César Loaiza? Oh, sí, lo quiero tanto. Sí, 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 Ya. sí. Él me contaba de que él, él le iba muy bien económicamente, se estaba rodeando de gente de un nivel económico, social, internacional. Pero él sintió que esto lo estaba alejando de la vida espiritual, incluso de la fe. Entonces, él cuenta de que él renunció a su trabajo. Para su esposa, eso fue una prueba muy dura. Y él regresó cuando el señor Hamsi estaba en la sede, él me cuenta, en la sede Bahá'í de Lima, y alguien comentó, César, César. El señor Hamsi se levantó, salió afuera y lo vio que César Loaiza estaba viniendo para la sede. Y se apresuró, corrió y lo abrazó. Y César Loaiza le dijo, señor Hamsi, renuncié a mi trabajo. Era muy difícil que alguien que ya hubiese encumbrado en esa posición diese marcha atrás. Sí, maravilloso. Es que más adelante vamos a ver una palabra oculta de Bahá'u'lláh que dice que a veces uno cambia los océanos, ¿no? De gracia de Dios por un sorbo de agua. Y realmente todas esas posiciones, todas esas riquezas que el hombre más rico del mundo haya tenido o que tenga, comparado con la gloria que pueda tener un pobre pescador como Pedro, no es nada, es despreciable, porque ¿cómo vas a comparar 200.000 millones de dólares? ¿Cómo lo vas a comparar con la gloria eterna? Es decir, una gloria que dura mientras dura la soberanía de Dios. O sea, miles de millones de billones de trillones de años y eso todavía nunca va a terminar. O sea, nosotros nos es difícil comprender lo del tiempo, ¿no?
decir que uno va a vivir eternamente, ¿qué significa? Es un poco complicado, ¿no? Entonces, sí, existe eso, ¿no? Entonces, mi misión en este mundo como Bahá'í o como cristiano, judío, o sea, como seguidor del mensajero de Dios que acaba de venir y que está vigente todavía, su fe está en crecimiento. Entonces, mi misión no es estar pendiente de Andrea o de, qué sé yo, de Badí, qué es lo que hacen y qué hacen bien, qué hacen mal y por qué se enfermó, por qué Dios le quitó el trabajo, por qué esto y por qué lo otro. Mi misión no es estar viendo qué están haciendo ellos. Salvo que me pregunten por alguna ayuda, entonces mi misión no es estar pendiente de ellos. Mi misión es yo ser un santo espiritual, ¿no? Progresar yo espiritualmente. Quizás el que está, él mismo esté muy mal, soy yo y estoy juzgando al otro que está mejor que yo. Generalmente es así. Generalmente es así. Jesús y Bahá'u'lláh han pedido a sus seguidores que enseñen, que promuevan su causa. Y eso lo hacen pues las iglesias, ¿no? Creyendo de que están promoviendo la causa de Jesús, pero el que a veces cometen es menospreciar al otro y considerar que el otro es satánico, ¿no? Nosotros los Bahá'í sufrimos eso mucho, que por ejemplo, vamos a una vecindad a abrir una clase Bahá'í de niños. En ningún momento les decimos que la condición es que sean bahá'ís y somos lo más amorosos, lo más generosos, serviciales y no cobramos un centavo. O sea, ponemos del bolsillo pues los gastos para refrigerio, para el material, todo, y de repente un pastor sale diciendo, hey, no vayan, no dejen que sus hijos vayan a esas clases porque estos son satánicos. Esto generalmente sucede en todas las dispensaciones, todas las veces que viene un mensajero de Dios, son los malos que lo tildan de satánico a los buenos. Eso es así y va a seguir siendo así, ¿no? Entonces, no hacer eso, ¿no? Adelante. Disculpe, tengan la amabilidad, Aquiles, de cerrar su micrófono, por favor. Gracias. Ok, entonces, si alguien desea decir algo. Yo, señor Kurosh. Adelante, Marinita. Fíjese que me encanta este tema porque yo me voy a poner como yo, porque por mí yo he tenido bastante apertura con muchos temas y con las personas. Y por cuestiones familiares, pues me vi sometida en una iglesia evangélica que donde me señalaban y me señalaban por mi forma de pensar. Y yo exactamente lo que usted está explicando sobre esto de las calamidades o enfermedades o lo que fueran, siempre los he visto como una oportunidad de cómo purificarse. He pasado yo en mi vida ciertas circunstancias bastante dolorosas y que después uno siente como un paz cuando ha logrado superar esos obstáculos de distintos tipos, ¿verdad? Pero algunas personas me han dicho,
Ah, usted ha tenido tal enfermedad porque es pecadora. Ah, usted ha tenido tal cosa. Y uno tener que soportar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, me encanta el tema porque muchas veces el ser humano juzga sin saber, tal vez por su condición que tiene en su corazón y no logra comprender cuál es el mensaje que tal vez esté viviendo esa persona y que Dios se lo ha enviado y mejor darle ánimo para lograr superar esa situación, ¿verdad? Todo lo hacen como bien satanizado, la pobreza, las dificultades. Y yo siempre he pensado que son situaciones que tenemos que vivir para poder alcanzar otro nivel espiritual. Así que eso es lo que quería agregar. Muy bien, gracias, Marinita. ¿Alguien más desea agregar algo? Bueno, si desea, pues simplemente me pueden interrumpir. Mira, Kurosh, hoy como que me dijeron que apagara el micrófono. ¿No lo puedes apagar vos? Voy a ver si puedo. Yo no puedo, ahorita no miro. Sí, entiendo, ahorita, con todo gusto. Vaya, Gracias. silenciado a venció. Ok, ahora vamos a ver otro como subtema, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi vida? El propósito de mi vida es buscar santidad. O sea, yo no hacer que otros sean santos. Ahora, si yo ayudo, muy bien, pero primero o sea, mi primer objetivo es yo comportarme diferente, yo ser casto, ser santo, ser espiritual, ser amoroso, ser generoso, buscar la misericordia, ¿no? Y adquirir cuantas virtudes pueda, cuanto más virtuoso y piadoso, mucho mejor, mucho más preparado para ir al otro mundo, ¿correcto? Así como en el vientre de la madre, cuando yo estuve ahí, tuve que desarrollar piernas, las cuerdas vocales que en mí son las que más trabajan, qué sé yo, los brazos, los pulmones, todos esos órganos que desarrollé en el vientre de mi madre, es para que cuando vengo aquí pueda disfrutar mejor de la vida de aquí. De la misma manera, en este mundo yo desarrollo mi santidad, mi generosidad, mi espiritualidad, mi castidad, pero ¿para qué? Para que en el otro mundo yo tenga un mejor destino, ¿no? Ahora, es decir, el objetivo no es desarrollar músculos para quedarme aquí como una estatua ya por toda la eternidad, ¿no? Sino el objetivo es el otro mundo, es ser una persona más espiritual para el otro mundo. Ahora, si la buena salud y la riqueza material me permiten conseguir santidad, enhorabuena, hazlo, que te ayude, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dinero y lo gasto generosamente, no desperdiciando, ¿no? Sino que o sea, si soy generoso, bondadoso y misericordioso, y si ese dinero me permite ser una mejor persona, maravilloso. Enhorabuena. Que Dios bendiga ese dinero. Pero si logran santidad en mí, 10 años de cárcel, la humillación, la pobreza material, la enfermedad o el martirio, si eso me permite ser santo y espiritual, bendito sea el día en que me enfermé, ¿no? Es decir,
tanto la prosperidad como la calamidad, su objetivo principal es hacer de mí una mejor persona. Son herramientas que me permiten ser generoso o ser resentido. ¿Quién dice que la pobreza es una herramienta que me permite progresar solamente? No. Hay gente pobre que es resentida y odia a la humanidad. Y hay gente pobre que da gusto, ¿no? Que es generosa y tiene un corazón muy noble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pobreza es un instrumento, a unos les permite ser muy buenos y a otros les permite ser muy malos. Igual la riqueza. Hay gente exageradamente rica que es maravillosa, muy generosa, pero buenos de corazón, no tienen prejuicio contra nadie, etc. Pero hay gente que ni siquiera tiene mucho dinero, con $3,000 que tenga en el banco ya odia a la humanidad, ¿no? Humberto, adelante. No iba a hablar. Ok. Entonces, el punto es que si con mi vida pago la entrada al cielo, o sea, el cielo en este caso es espiritualidad, ¿no? No es que un lugar físico. Pero si con mi vida pago la entrada al paraíso, no es caro, es barato, es baratísimo. ¿Dónde firmo? ¿No? Firmemos ya. Es así. Jesús, el Bab y muchos discípulos de ellos fueron martirizados y jóvenes, ¿no? Porque tanto Jesús como el Bab, cuando los mataron, eran jóvenes, eran jóvenes. Pero no solamente los mataron, los humillaron o pensaban que los humillaban. Y también a muchos de sus discípulos, jóvenes, viejos, niños, ¿no? Mujeres, hombres, mataron parejo. Fueron sometidos a maltrato y humillación. Bahá'u'lláh no fue martirizado, pero pasó 40 años de calvario, encarcelamiento, exilio, envenenamiento. Todos fueron objetos de ridiculización, de tortura. Ahora, como decía Humberto la semana pasada, ¿será que eso era un castigo de Dios? Todo ese sufrimiento. O sea, ¿será que Dios, cuando crucificaron a Pedro, por ejemplo, a San Pedro, lo estaba castigando porque Pedro era satánico? Obviamente no, ¿correcto? No era así. Lo estaba martirizando como una prueba de fe. ¿Eres realmente sincero en la fe que tú estás profesando? Sí. Entonces te voy a mandar martirio y tienes que soportar. Esto es así, ¿no? Acuérdense qué significa la palabra mártir. Lo dijimos ya varias veces en esta reunión. La palabra mártir literalmente significa el que atestigua o el que testifica, no sé, o el que da testimonio, como ustedes prefieran, ¿no? Eso significa la palabra mártir, ¿no? Da testimonio de qué? De su verdad. Es decir, si yo digo esta causa es verdadera y la defiendo con mi vida, o sea, si yo soy capaz de que me maten, pero no renuncio a mi fe, es porque estoy diciendo la verdad. Ahora, si son 20,000 que dan ese testimonio, es como que tú llevas un caso a la Corte Suprema, a la Corte,
y hay 20,000 personas que testifican. Esta fe es verdadera. Esta fe es verdadera. Sí, es verdadera. Sí, 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 sí. 20,000 personas testifican. Entonces es verdadera, ¿no? Entonces el martirio, o sea, el pasar calamidades es una prueba de la de una fe, ¿no? ¿Alguien desea opinar? Hola, yo, Adelante. yo creo que lo que puedo decir con base en mi experiencia es que a veces Dios nos prepara de una manera para soportar, nos prepara una prueba para poder soportar la siguiente que viene porque es más difícil. Am, Cuando yo tuve tantos diagnósticos equivocados, una y otra cosa, para mí fue bien difícil entenderlo porque digamos que no era emocionalmente fuerte y mi fe se tambaleó un montón. Y luego de que decidí ser Bahá'í, pues mis enfermedades no se quitaron. De hecho, se me han sumado más, pero yo siento que ahora mi perspectiva es diferente porque a pesar de todas las cosas que uno pueda vivir, cuando uno de verdad se aferra al plan de Dios, aunque no lo entienda, porque yo no entiendo por qué pasan tantas cosas pues en mi vida, pero si Dios lo permite así es porque am, puede que el bien no sea tanto para mí, sino como se vea reflejado en otras personas y como la experiencia que uno pasa pueda servir de ejemplo para los demás. Para Dios creo que solo somos herramientas y solo cumplimos lo que Él nos manda, aunque sea de manera inconsciente, porque no sabemos qué es lo que Él quiere, eh, digamos como en las pequeñas cosas, pero en general sabemos que Él nos quiere ver bien. Así que cuando nosotros no entendemos lo que pasa y por qué hay tantas calamidades, ya sea en nuestra familia, de manera personal, debería servirnos como inspiración para tomar fuerza y aferrarnos a Él. Y ya, solo eso quería decir. Tan linda. Andreita, tú eres una persona muy espiritual, muy sensible. Hasta poemas compones, ¿no? Y eso es generalmente las personas muy sensibles que adquieren esa capacidad. Es por eso, por lo que has sufrido, ¿no? Por lo que has padecido, te ha pulido espiritualmente. Así que adelante, ¿no? Adelante. Que Dios siempre Si te me, bendiga. si me permite, Jurosh, contar, yo no sé si he contado antes una historia sobre Musa Banani, que nos lo contó el señor Hamsi, Masul Hamsi, consejero en Sudamérica, en Perú. Teníamos una reunión de jóvenes en su casa un domingo, estaba todo muy bonito, todo muy lindo, y él entró, porque era solamente para jóvenes, él entró y dijo: tenemos una noticia de la Casa Universal de Justicia, tenemos que suspender la reunión porque acaba de fallecer la causa Musa Banani en África. Entonces ya, y él se sentó y nos dijo: voy a hablarles algo de Musa Banani. Él era un Bahá'í nuevo cuando era joven. Su parientes también, creo que fue su primo que se hizo Bahá'í primero, después él, y era un hombre que no sabía leer, era un joven que no sabía leer, pero después de un poco tiempo, él, el guardián lo llamó a su presencia y le dice: tengo un trabajo importante para ti. Serás nombrado mano de la causa y vas a ir al África. Y allí vas a dejar tus huesos. No te vas a mover de allí.
Ok, dijo yo, pero yo quiero decirle a usted, guardián, mejor mi primo, él es más estudioso, él lee mucho, él sabe. Dice, no, esto no es para tu primo, él tiene otras metas en la vida, tú eres llamado a mano de la causa. Entonces él dejó sus negocios porque era un hombre, un empresario de mucho éxito, tenía mucho dinero. Dejó todo, vendió todo y se fue al África a trabajar como pionero, mano de la causa, pero pionero. Y entonces después de un tiempo él enfermó, después de varios años, bastantes años, él enfermó, tuvo una enfermedad, azúcar en la sangre, diabetes, y perdió una pierna, le amputaron una pierna y después tuvo otras operaciones, una cosa así. Y había un bajay que le dijo, al verlo en silla de ruedas, porque ya no caminaba así, tenía que ir en silla de ruedas, y él le dijo este bajay a él, señor Banani, yo quiero preguntarle algo, yo no entiendo algo, ¿por qué si usted es una persona espiritual, devota, es mano de la causa, ha dejado todo por la fe, por qué Dios así lo prueba a usted, mandándole este dolor, esta vida tan dura para usted? Le han cortado su pierna y todo, y Musa Banani le dijo, guarda silencio, nunca dudes de la bondad y de la misericordia de Dios. Rectifícate y guarda silencio, no hables así. Y entonces el otro pues se quedó sorprendido, ¿no? Una cosa así. Cuando cuando el señor Kamsi, una vez que fue a visitarlo, que iba a haber una conferencia en Europa muy grande, y le dijo, ya Musa Banani estaba viejito, y le dice, yo le voy a pagar, señor Banani, usted no se preocupe por nada, yo corro con los gastos y todo, usted tiene que ir a esa conferencia. Musa Banani le dijo, yo le agradezco sus buenas intenciones, señor Masud Hamsi, pero yo soy un hombre viejo, estoy enfermo y el guardián me ha ordenado dejar mis huesos acá y yo puedo morirme en otra parte y yo no quiero no cumplir con el mandato del amado guardián. Así que gracias, pero no voy. Esa forma de vida tan extraordinaria de Musa Banani es que a pesar de su servicio de la fe, a pesar de los sufrimientos que él pasaba, nunca perdió la fe en la generosidad y la bondad de Dios. Esa es una historia muy bonita que contó el señor Masud Hamsi. Gracias. Gracias, Humberto. Maravillosa historia. A mí me hizo llorar. Me acordé de una historia aquí en El Salvador. Teníamos un par de pioneros, los esposos Farrand, que son conocidos a nivel internacional. Tim Farrand o Quentin Farrand, de cariño le decían Tim Farrand, y su esposa Jan, que aquí le decían Juanita. Desde que vino a El Salvador, le preguntaron que cómo se llamaba y le dijo que me llamo Jan, pero le pusieron Juanita allá en Santa Ana, de donde es Andrea. Entonces, una de las primeras preguntas que les hicieron, como muchas veces venían gente de Norteamérica, de algunas partes del mundo a El Salvador y estaban 6 meses y se iban. Entonces allá le preguntaron, ¿y cuánto tiempo se van a quedar aquí en El Salvador? Entonces ellos contestaron, aquí nos quedamos hasta que nos entierren, hasta que entierren nuestros huesos. Entonces pasó el tiempo y mucho después, ¿no? Hace unos 10 años o un poco más, falleció el señor Tim Farrand, ya anciano, y lo enterraron aquí. Y su esposa, Juanita, de cariño, todavía estaba viva, pero estaba bastante viejita y que no podía valerse por sí sola. O sea, los amigos bajáis tenían que ir a visitarla muy seguido, llevarla al doctor y ayudarle a hacer sus cosas, pero ella vivió sola en una casa. Su hija le dijo, vivía en Costa Rica, vino y le dijo, mamá,
¿Quiere ir a vivir con nosotros en Costa Rica para poder cuidarla? No, le dijo. Aquí en El Salvador me tienen que enterrar. Bueno, un lindo recuerdo de la familia Farran, que para mí el señor Farran es un modelo, ¿no? Incluso, por ejemplo, estas reuniones yo las hago más o menos en el formato que él hacía sus reuniones y con la firmeza que él tenía en sus reuniones, que nunca las dejaba. Aunque solo una persona asistiera, él hacía su reunión. Y recuerdo de una anécdota con Tim Farran. Él era así como yo, mucho hablaba, ¿no? Cuando era una reunión, casi solo él quería hablar. Pero era muy bueno, ¿no? Era muy bueno. Y yo, muchas de las cosas que he aprendido ha sido por él, ¿no? No solo aprender la materia en sí, sino el hecho de buscar el conocimiento y el hecho de buscar enseñar la causa, todo, la mayor parte, él fue mi modelo, ¿no? Entonces, pero la primera vez que yo vine a El Salvador, yo no era muy bueno, no podía dar una charla de nada, ¿no? Y si me pedían hablar 10 minutos, tenía que ir 5 días para leer y prepararme algo y no tan bueno, ¿no? Entonces, cuando yo vine y Tim Farran, él no sabía que yo era ignorante, ¿no? Que no sabía nada. Él creía que yo era, pues sí, una persona tal vez capaz de hablar. Entonces me dijo, en la próxima reunión hogareña mía, usted va a hablar un tema. Y solamente, y no me dio la oportunidad de decirle que no. Entonces yo le dije a su hija, que era mi cuñada, le dije, Sarita, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no sé nada, no sé qué decir. Entonces, y Sarita me dijo, no te preocupes, tú solamente comienza a hablar y él no te va a dejar hablar. Él va a continuar el resto de de la reunión. Dicho y hecho. Yo fui a su casa, estaba él, estaba yo y estaba una persona más. No es que era una reunión grande, pero yo no se hallaba qué decir. Entonces él me dijo, ¿de qué va a hablar esta noche? Entonces yo dije, no me acuerdo del tema, no dije, me gustaría hablar sobre tal cosa. Nomás dije tal cosa, me dijo, ah, sí, y comenzó a hablar y no paró hasta el final de la reunión. Que Dios lo bendiga, ¿no? Que Dios lo bendiga. Mucho bien hicieron aquí a este país. Bueno, entonces vamos a continuar con la prueba de madurez. Este es algo que yo leí en un libro de educación de los niños, que o el doctor o quien psicólogo o quien escribió el libro ponía ahí, decía, si tú quieres saber que si tu hijo ya está maduro, ya tiene inteligencia o todavía está inmaduro, haz esta prueba. Dile que escoja, o le das un dulce ahorita o le das $100 o $20 mañana. A ver cuál escoge. Si escoge el dulce ahorita, es porque todavía no ha llegado a su edad de madurez. Pero si es capaz de esperar un día para que le des mañana $20, entonces porque es inteligente, ¿no? Ahora, yo le agrego otra prueba. Traigan un macaco, no un chango, un mono, un gorila, y pónganle un billete de $100 y una fruta, un banano. ¿Cuál va a agarrar? Va a agarrar el banano porque es efectivo y ya, ¿no? Y no entiende que esos $100 sirven para la vida eterna después, para mañana pasado, ¿no? Agarra el banano.
Me acuerdo de un chiste que un señor que era archimillonario y ya sabía que se acercaba la hora de su muerte, pero él creía que podía llevarse con él toda su riqueza. Entonces le dijo a su esposa que cuando se muriera, toda su fortuna monetaria, ¿no? Se lo enterrara junto con él en su tumba. Ah, ok, está bien, le dijo la señora. Y cuando el hombre murió, la señora fue y toda su fortuna la puso en una cuenta del banco a nombre de ella, ¿no? Una cuenta corriente. Y emitió un cheque con el valor de toda la fortuna y el cheque lo enterró junto con el señor. Dijo, bueno, si quiere toda su fortuna, entonces que se lo cobre, ¿no? Cuando quiera. Y es así, ¿no? Es así. En realidad uno adquiere fortuna, adquiere riquezas, musculatura, belleza, hasta faltando 3 minutos para morir, sigue trabajando en eso como que se lo va a llevar, ¿no? Entonces, me pareció interesante, ¿no? Y al final fue un chasco, ¿no? Porque se fue al otro mundo y vio que el dinero no se lo va a llevar. Entonces, ¿qué busco yo en la vida? ¿No busco la gloria ahorita o la gloria mejor la dejo para mañana? La miseria la busco hoy o la busco para mañana, ¿no? Entonces, si tú ofreces a un hombre, a un ser humano, una vida material de placeres y prosperidad, ya, o pasar penurias ahorita, y en el otro mundo tener una vida de gloria y de grandeza y de felicidad. Si el muchacho es inteligente, escoge los $100 o los $20 después y deja el dulce, ¿no? Pero si no es inteligente, agarra el dulce y menosprecia la gloria futura, ¿no? Si es muy inteligente, pues pregunta, ¿se puede las dos cosas, no? O sea, yo puedo buscar la prosperidad aquí y también busco la santidad para el otro mundo. Pero si no es inteligente, quiere el dulce ahorita y menospreciar toda la gloria, ¿no? Que pueda tener después, ¿no? Ojo, nadie, Bajaola no promueve que yo golpee el pecho y me haga pobre, ¿no? Para nada, de ninguna manera. Bajaola promueve también prosperidad, pero no la pone por encima de la fe y del bien espiritual, que es lo primero, ¿no? Si tú eres un Bahá'í, por ejemplo, Bajaola dice que tu hijo tiene que ser excelente alumno, es que excelente estudiante, tú tienes que ser un excelente trabajador, pero tienes que buscar también la espiritualidad y la prosperidad espiritual, no solo material. Pero si tú eres un Bahá'í, mandas a tu hijo a la mejor universidad de X país, no fuera del país. Muy bien, está bien y que aprenda inglés, francés, portugués, el idioma de todos de varios lugares del mundo, ¿no? Le enseñas, le pones en clase de fútbol, de piano, danza moderna, folclórica, arte culinario, que aprenda a cocinar. Todo está bien, está bien. Pero si ese niño no dedica media hora semanal a estudiar un libro Ruji, o si ese niño no participa en una
2 horas a la semana dando una clase de niños o un acto de servicio, un acto de enseñanza, nada más media hora, 1 hora semanal, no tiene tiempo. Entonces, ¿qué estás haciendo con él? ¿Le estás fortaleciendo en algo material que solo le sirve aquí, lo cual es bueno, hazlo, pero le estás privando de su espiritualidad, que es esos $20 que lo va a ahorrar para mañana, ¿no? Piénsalo, ¿no? Piénsalo. O sea, a veces uno tiene que luchar para que un joven asista a un libro y que es media hora a la semana, pero no tiene tiempo. Pero tiene tiempo para fútbol, piano, universidad, trabajo, inglés, francés, portugués, porque cree que eso le va a dar prosperidad. Sí es cierto, te va a dar prosperidad material y está muy bien, pero sin menospreciar lo otro, ¿no? Entonces, es importante, es bastante importante tener en cuenta eso, ¿no? Que uno aquí puede recibir mucho dinero, mucha prosperidad, pero no llevárselo con él. Ok, ahora otro punto, ¿no? Otro punto es, vamos a ver, es entre oprimir y ser oprimido. O sea, oprimido versus opresor, ¿no? Generalmente cuando viene un nuevo mensajero de Dios, o sea, cuando vino Moisés en ese momento, cuando vino Jesús en ese momento, en ese siglo, y hoy que ha venido Bahá'u'lláh durante el tiempo de Bahá'u'lláh, no generalmente, siempre, los seguidores son minoría, porque recién está floreciendo el nuevo amanecer, ¿correcto? Son minoría. Y la mayoría son de la fe anterior, la que ahorita está caducando. Pero la mayoría somete a la minoría a la tortura, a la burla, a la prisión, a la presión social y a la ridiculización. Por ejemplo, uno de esos de mayoría viene y le dice a un Bahá'í que tú eres satánico y Dios te castiga y tú aquí, tú allá. Generalmente es así. Los malos son los que oprimen y los buenos son los oprimidos. Eso ha sido así. Nunca los seguidores de la nueva fe van a ir a matar a los antiguos de la fe anterior, ¿no? Generalmente los seguidores antiguos son los que oprimen a los seguidores nuevos. Eso téngalo por cierto, es así, ¿no? Entonces ellos son los opresores, los malos, ¿no? Y los oprimidos son los que tienen más la verdad. Nosotros, los bajáis, no hemos escogido el camino de ser oprimidos aquí, pero recibir la gloria después. No porque eso es lo correcto, sino porque en este momento de la historia de la humanidad se requiere, cuanto más cerca del mensajero o del tiempo de la venida del mensajero, más martirio, más cárcel, más ridiculización, más burla, ¿no? Entonces nosotros hemos escogido esa burla, hemos escogido la ridiculización, sufrir la ridiculización, la burla, la prisión, que nos escupan en la cara y que nos golpeen. Yo he tenido que soportar cosas, pero por esos $20 que nos van a dar después, ¿no? Entonces dejamos el dulce ahorita y para la gloria que nos van a dar posteriormente. Entonces, yo pienso que esas personas de las iglesias, ¿no? Que
nos tildan de malos y satánicos, que han cambiado en el mundo. Hay dos iglesias en cada esquina a veces, pero el mundo sigue igual, ¿no? El mundo sigue igual. Entonces vamos a leer una palabra oculta, si Guillermo nos hace el favor, que habla sobre esto. Muy bien. Oh hijo del espíritu, el pájaro bugido, el ruiseñor, el encanto de la rosa, mientras que esos pájaros, los corazones de los hombres contentos con el polvo transitorio, se han extraviado lejos de su nido eterno, y con los ojos puestos en la negligencia más profunda, están desprovistos de la gloria de la presencia divina. ¡Ay, qué extraño y lamentable! Por un mero sorbo se han apartado de los ondeantes mares del Altísimo y han permanecido lejos del horizonte más glorioso. Bajaula. Entonces aquí está hablando del dulce, ya, y $100 después, ¿no? O sea, yo puedo escoger recibir un dulce ahorita, es decir, ese dulce, miles de billones de dólares, son nada más un dulce. ¿Por qué? Porque es pasajero, porque no se queda conmigo. La gloria conmigo no necesariamente es aquí, sino que es después. Pero así es, ¿no? Cuando a ti te ven sufrir, entonces te pueden juzgar de que estás sufriendo porque Dios te está castigando, pero no es así. Y los que te lo dicen son personas que no están cambiando el mundo, sino lo están haciendo peor. Porque hay tantos templos en cada esquina. Hay más de 100,000 sectas religiosas en el mundo. Tal vez 45,000, 50,000 solo del cristianismo. Y tienen tantas iglesias, no resuelven nada, no cambian nada, no cambian el mundo. El mundo sigue igual. Cuando vino Cristo, sus seguidores eran la minoría. Y los judíos, fariseos y otros, ¿no? Eran la mayoría, y la mayoría ridiculizó a la minoría. ¿Correcto? Así fue. Ridiculizaron, martirizaron, mataron, maltrataron a la minoría que eran los buenos. Hoy, los que antes, pues sí, los que hubieran sido seguidores de Mahoma, de Cristo, hoy que ha venido Bahá'u'lláh, ellos nos ridiculizan a nosotros, nos torturan a nosotros y han matado a 20,000 de nosotros. Pero nuestra gloria viene después. Como hoy les voy a contar el caso de una persona que yo conocí, ¿no? Este se llama el señor Habibullah Aoji. Él vivía en un pueblito muy cerca de donde yo vivía y era muy amigo de todos, de nosotros, de la familia. Habibullah Aoji, precioso señor. Andreita, este señor, este Bahá'í, que yo conocí en persona, ahí a la izquierda lo estás viendo joven y sano, ¿no? Y a la derecha lo estás viendo en cama después de haber recibido una bala. Lo querían matar por ser Bahá'í. Le dispararon una bala y la bala cayó en su brazo. Y miren, sonriente ahí, feliz, porque ha recibido una bala y está en cama después de recibir la bala. Pero en el hospital, cuando estaba en el hospital, lo estaban curando, la enfermera, una mujer tal vez fanática musulmana, se burló de él. Se burló de él. ¿Y saben qué le contestó
contestó él ante la burla de la enfermera, él le dijo, no te rías, porque yo estoy aquí todo en cama, pero tengo vida. Y tú estás caminando, pero estás muerta. Se refería a la vida espiritual y vida eterna y a la muerte espiritual, obviamente. Entonces le dijo a la enfermera, yo estoy aquí en cama con vida y tú estás ahí caminando y estás muerta espiritualmente. Haciendo alusión a una frase que decía Cristo, ¿no? En Juan 11:26. Decía, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces el señor OG hizo alusión a esa afirmación de Cristo, ¿no? Que todo el que cree en la causa de Dios tiene vida eterna y tú que no crees estás muerta, ¿no? Y te estás burlando de mí. Sonriendo le contestó eso sin miedo, sin miedo. Qué Señor más precioso, yo lo conocí. Yo lo conocí, una vez le pedí ayuda, pero después voy a contar en otra ocasión en lo que me ayudó. Yo lo traté, ¿no? Era un erudito, era un Bahá'í erudito que sabía bastante, pero como él había sido un musulmán de una familia muy fanática, incluso él cuando era joven quiso ser sacerdote musulmán. Pero con el tiempo cayeron en sus manos ciertos escritos bahá'ís, estudió y se convirtió en un bahá'í muy fiel, muy devoto. Entonces, cuando él se convirtió en bahá'í, fue un bombazo en su pueblo, fue una bomba, porque era un enorme acontecimiento que una persona tan fiel a la fe musulmana de repente se hace bahá'í. Entonces los musulmanes llegaron a su casa, lo buscaron y para forzarlo, Andreita, para forzar que el señor OG vuelva a ser musulmán, ¿qué hicieron? Le dieron un cheque en blanco, o sea, un cheque firmado por un ricachón ahí, pero que no decía el monto, para que él ponga cuánto cobraba para volver a ser musulmán, para dejar de ser bahá'í, ¿no? Llegaron a buscarlo para convencerlo con dinero, o sea, con ese dulcito, ¿no? O con ese banano, para que él volviera a ser musulmán. Pero él, como sabía de los $100 para la vida eterna, entonces, ¿sabes qué les contestó? Qué precioso. Él era poeta, así como Andreita, ¿no? Era tan sensible, tan espiritual, tan erudito, que Dios lo tenga en su gloria siempre. Precioso ser. Él le dijo, señores, se ve que se han dado cuenta del carísimo tesoro, del precioso tesoro que yo he encontrado y me lo quieren comprar. No vendo, váyanse. Les tiró el cheque en su cara, váyanse, no vendo. Repito, le dijo, se nota que se han dado cuenta del precioso tesoro que yo he encontrado y ustedes me lo quieren comprar con este cheque. No vendo. Váyanse. Fuera de aquí. Y los echó de su casa. Años después de la Revolución Islámica en el año 79, después de ese suceso fue que
Al final lo terminaron de matar siempre, o sea, tuvo la gloria del martirio, ¿no? Qué interesante, ¿correcto? Entonces, ¿es Dios acaso mala paga? O sea, ¿es lo que Dios le dio el martirio? ¿Es Dios buena paga, buen pagador? ¿Es clemente, misericordioso? ¿O es mala paga? O sea, te paga mal por ser bueno, te pagan con calamidades, con cárcel, con enfermedades. Obviamente que Dios no es mala paga, es buena paga. Nosotros tenemos que entenderlo. Depende para ti, ¿qué es buena paga? O sea, si para ti buena paga es el banano en esta vida, entonces pues a veces Dios es mala paga, ¿no? Pero si tú buscas la gloria, entonces Dios es buena paga, ¿no? Siempre te prueba y te da la oportunidad generosamente. Generosamente te da la oportunidad de sufrir el martirio y tener una vida eterna, eterna felicidad, ¿no? Entonces tú puedes escoger el dulce ahora o $100 después o la vida eterna. Entonces, ¿por qué es que en la tabla, en la oración larga de curación, no sé si han reflexionado sobre esta estrofa de la tabla de curación, donde dice, o sea, está suplicando una persona a Dios. Estoy yo, por ejemplo, suplicando a Dios que cure a mi enfermo, ¿no? Pero estoy llamando a Dios por sus diferentes nombres y atributos. Y uno de sus nombres y atributos es este que dice aquí. Yo te invoco a ti, yo te imploro, ¿no? Te pido a ti. O tú que das muerte a los amantes. Ese es uno de los nombres de Dios. Oh Dios de gracia para los malvados. Tú eres el suficiente, tú eres el que cura, tú eres el que perdura, o tú el perdurable. Eso lo dice Bahá'u'lláh en la oración de curación. ¿Y cómo vas a llamar a Dios, oh tú que das muerte a los amantes? Pues ahí está. ¿Tú crees que Jesús cuando estaba en la cruz muriendo no era capaz de impedir eso? ¿Tú crees que el Bab cuando lo estaban matando era incapaz de impedir que lo maten? Por supuesto que era capaz de impedir. ¿Crees que Bahá'u'lláh cuando tomó un sorbo de la bebida envenenada y después padeció tanto, casi se muere? ¿Creen que no sabía que estaba tomando el veneno? Claro que sabía, consintió, permitió que le hicieran ese daño como para demostrar su fidelidad hacia Dios y servir de ejemplo para nosotros. ¿O será que el representante de Dios en la tierra, Jesús, el Bab, Bahá'u'lláh, no podían detener a 4 soldados piojosos? Pues en esos tiempos casi todos tenían piojos. ¿Tú crees que no podían detenerlos? Por supuesto que podían. Ellos escogieron el vino de sufrimiento porque los mensajeros generalmente con el sufrimiento, pero o sea, hacer el bien aunque sufras, ¿no? No es que van a sufrir porque quieren sufrir, sino porque pues tienen que hacerlo porque la humanidad es necia. Entonces los quiere someter, los quiere hacer que se retracten y los mata porque no lo van a hacer. Entonces,
con su sufrimiento ellos demuestran su fidelidad hacia Dios, pero también dan el ejemplo a nosotros, lo que debemos hacer. Entonces, la obra de Dios siempre se ha construido mediante un proceso lento. Nunca ha sido así apocalíptico, que viene un señor de 20 metros de altura con una espada y golpea a todos los malos, los mata y así prevalece la fe de Dios. No, señores, nunca ha sido así. Moisés, ¿cuánto se tardó para establecer un nuevo orden? La causa de Jesús se tardó 3 siglos casi. ¿Cuánto tiempo Noé estuvo construyendo su arca? Dicen que unos 120 años. ¿Por qué hoy debe ser diferente? Veamos qué dice, veamos aquí qué dice la Biblia. Esta es palabra, digamos, de la Biblia acerca del retorno de Jesús, ¿no? ¿Nos puede hacer el favor, Guillermo? Pero del día y la hora nadie sabe, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que no es que el Señor o quien venga, quien tenga que venir, va a venir con un poder que nadie lo va a negar. No, señores, va a ser igual que en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Noé. ¿Cuánta hostilidad tuvo que soportar Moisés? ¿Por quiénes? Por los que mandaban, ¿no? El equivalente de las iglesias predominantes, de las que tantas hay ahorita. En ese tiempo también había grupos que predominaban, ¿no? Y oprimieron a Moisés. A Jesús, ¿quiénes lo condenaron? Las iglesias predominantes de ese tiempo, ¿no? Se burlaron de Noé. A Mahoma lo iban a matar. Lo ridiculizaron. Igual a los bahá'ís hoy nos oprimen, nos torturan, nos ridiculizan. Entonces, la venida del representante de Dios, como sea que ustedes lo quieran llamar, es así. Nunca ha venido con ejército. O sea, con ejército espiritual sí, pero el ejército espiritual son Pedro, Santiago, ¿no? 4 pobres con la camisa rota, ¿no? No es con un ejército material. Entonces, los que ayer oprimieron a Jesús, hoy son los que oprimen a los bahá'ís, o que en otro tiempo oprimieron a Moisés. Regresan en funciones, regresan en espíritu, ¿no? Entonces, ojo, el martirio, la calamidad, ya vamos a terminar. El martirio y la calamidad son una invitación de Dios que te está dando la oportunidad, como que te está llamando. Este está dando un privilegio. Si tú quieres, aceptas. Es una dádiva. Entonces, cuando te da la oportunidad del martirio, o sea, cuando vienen 10 verdugos a sacarte de tu casa para llevarte a matar, en realidad quien te está llamando no son ellos,
es Dios. Entonces, si tú te rindes, fallaste. Si tú te mantienes firme, estás dando testimonio de tu fe que es verdadera. Pero es Dios el que te está llamando. Sucede que era el periodo más o menos días como estos, del 21 de marzo al 7 de abril de hace 98 años, 1926, en un pueblito allá al sur de Irán, donde vivía mi abuelo y su familia, ¿no? Su esposa estaba embarazada de su de su último hijo. Mi padre ya tenía 14 años. Entonces, el día 7 de abril de 1926, mi abuelo estaba sentado en su casa con un invitado y con mi papá de 14 años tomando el té. Y de repente oyen el tumulto, la multitud gritando cánticos musulmanes religiosos como para aumentar el fervor del tumulto de la multitud, como ¿para qué? Para ir a matar a los bahá'ís. Ese día mataron a 8 bahá'ís, entre ellos mi abuelo, ¿no? Pero en el momento en que hacían ese ruido, cantaban cánticos para provocar a la gente para ir a matar a los bahá'ís, entre ellos mi abuelo. Entonces mi abuelo supo, ¿no? Supo que venían para matarlo. Entonces, ¿qué dice? Agarra la mano de mi papá, después de oír esos cánticos, sabiendo que lo van a matar, agarra la mano de mi papá y se sube a la azotea arriba, ¿no? Como para ver si puede salir corriendo por la casa del vecino. Pero como los malos ahí ya sabían que existía ese escape, también le taparon esa salida para que no pudiera escapar. Entonces, ok, mi abuelo cuando oyó ese canto, entonces en ese momento supo que lo iban a matar y le dijo a mi papá, es el llamado del Señor, es el canto del rey. En realidad él utilizó un dicho que se me hace difícil, si no imposible de traducir, pero más o menos significa algo así, ¿no? Su interpretación es, ese canto que aparentemente está saliendo de la garganta de la multitud, en verdad es una llamada del rey, llamándome a la cita de la corona de la gloria del martirio. Como que Dios me está llamando, pero usando la garganta de esta gente, ¿no? Entonces, repito, cuando mi abuelo supo que estaban cantando, haciendo cánticos para matarlo, él dijo a mi papá, es canto de Dios, es canto del rey, es llamada del rey. Y horas después lo asesinaron, lo llevaron con ellos a la calle, lo ridiculizaron, lo golpearon, le metieron un cuchillo que le sacó la sangre, hasta tanto lo golpearon hasta que cayó muerto, ¿no? Pero a lo que iba es esto, ¿no? Que es llamado del Señor, llamado de Dios. Él me está llamando. Este tumulto está gritando, pero en realidad es Dios el que me está llamando al martirio. Entonces, para terminar, vamos a
pedir a Guillermo que nos lea unas palabras ocultas. Oh hijo del ser, busca una muerte de mártir en mi sendero, contento con mi voluntad y agradecido con lo que yo ordeno, para que reposes conmigo bajo del dosel de majestad tras el tabernáculo de gloria. Bajaula. Otro. Oh hijo del hombre, pondera y reflexiona. ¿Es tu deseo morir en tu lecho o derramar tu sangre en el polvo, un mártir en mi sendero, y así llegar a ser la manifestación de mi mandato y el revelador de mi luz en el más alto paraíso? Juzga como es debido, oh siervo. Bajaula. Otro. Oh hijo del hombre, si no te sobreviniese la adversidad en mi sendero, ¿cómo puedo seguir los caminos de quienes están contentos con mi voluntad? Si no te afligiesen las pruebas en tu anhelo por encontrarme, ¿cómo alcanzarías la luz en tu amor por mi belleza? Bajaula. Uno más. Oh hijo del hombre, mi calamidad es mi providencia. Aparentemente es fuego y venganza, pero por dentro es luz y misericordia. Apresúrate hacia ella para que te conviertas en una luz eterna y un espíritu inmortal. Este es mi mandato para ti. Obsérvalo. Bajaula. Ok, muchas gracias. Por último, ya la última página, vamos a leer un fragmento de una tabla que se llama Tabla de Fuego y que es sumamente interesante, donde supuestamente uno está orando a Dios para que lo proteja de las calamidades, pero en este fragmento Dios le está contestando. Vamos a ver qué dice. Si no fuera por el frío, ¿cómo podría prevalecer el calor de tus palabras, oh expositor de los mundos? Si no fuera por la calamidad, ¿cómo podría brillar el sol de tu paciencia, oh luz de los mundos? No te lamentes a causa de los malvados. Tú fuiste creado para soportar y resistir, oh paciencia de los mundos. Bajaula. Entonces, si no fuera por el frío, ¿no? Si no existiera el frío, entonces, ¿cómo podríamos saber que tu palabra dan calor? ¿No? Este es, digamos, es un resumen de la causa del sufrimiento en este mundo. Obviamente no venimos a ese mundo para buscar el sufrimiento, pero cuando te dan a escoger entre un banano hoy o una fortuna después, pues tienes que ser inteligente y buscar la fortuna después, en las otras dimensiones, en los otros mundos de Dios que son eternos, comparado con lo efímero que es este mundo.